porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que se comporta rectamente y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Todos. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos
y purifícame de mis pecados. Todos A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. puesto que reconozco mis culpas y tengo siempre presentes mis pecados, contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Todos A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de aprender a guardar ayuno, que nos dé la gracia de aprender a estar alegres en las cosas de Dios, que a ejemplo de los apóstoles de Jesucristo sintamos gran alegría por estar en su obra, por estar en su presencia, que en medio de las tormentas, de las dificultades que presenta la vida, ustedes y yo podamos mostrar buena cara al mal tiempo que se presenta. Que hoy aprendamos de la presencia de Cristo, la alegría y la felicidad que da ser discípulos del Señor. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 19 del mes de febrero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes.
Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Hoy está de cumpleaños mi sobrina Daniela, quien me ayuda en la evangelización. Busca en YouTube Oraciones a Dios, Padre Marcos Galvis, y ahí está mi sobrina haciendo las oraciones para que ustedes y yo nos acerquemos a Dios cada día. Feliz cumpleaños para Danielita, que está hoy cumpliendo años. Que el Señor le bendiga. Oramos por ella. No se le olvide rezar un Padre Nuestro por Daniela para que siga predicando la palabra de Dios, para que siga evangelizando. Hermanos queridos, hoy la palabra de Dios está tomada de San Mateo capítulo 9, versículo 14. El día de ayer le pedía que oráramos por el padre Robert, que estaba muy delicado. Hoy le pido que oremos por su eterno descanso. Ha ido a la casa del Padre, ha ido a la casa de Dios Todopoderoso. Descansa en paz el padre Robert Mayorga, un gran sacerdote amigo, quien me enseñó los primeros años de ministerio, quien me apoyó. Estuve trabajando con él, me mandaron de vicario a trabajar con él en La Caramuca, Venezuela. Hoy, oramos por su eterno descanso. Ha ido a la casa de Dios. El padre Robert ha muerto a causa de esta pandemia, de esta enfermedad. Él estaba trabajando en España, estaba estudiando y trabajando allá en España. Y bueno, desde aquí elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso. Nuestro obispo nos ha pedido que oremos por su eterno descanso. Ofrecemos la Santa Misa de hoy y ofrecemos esta oración por el eterno descanso del padre Robert. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, Santa Misa de hoy, para que puedas participar 8 de la mañana todos los días de la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis. Hoy la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 14 y siguiente, nos enseña que ustedes y yo, como discípulos de Jesucristo, debemos andar alegres, debemos andar contentos. No debemos andar con cara de luto, con cara de tristes. Decía un santo triste es un triste santo. Y hoy día los cristianos, hoy día los creyentes, que vamos a las cosas de Dios, parece que lo hacemos por imposición, parece que lo hacemos obligados o por la fuerza. Usted le dice a su hijo, vamos a la misa. Y el pelado dice, ¿a la misa? ¿Otra vez? Ay, no. ¿Pero no fuimos el domingo pasado a la misa? Usted le dice a los jóvenes, vamos a rezar, vamos a leer la Biblia, ¿otra vez? ¿No lo hicimos la semana pasada? Lo que se refiere a las cosas de Dios, lo que se refiere a las cosas del Señor, nosotros los seres humanos le damos la espalda. Andamos de espaldas a Dios. Nos sentimos cansados, agobiados. Ahí está. Cuando decimos Ave María Purísima, el Santo Rosario, de una vez comenzamos. ¡Ay, sin pecado original concebida! Bostezando, comenzamos el Santo Rosario con desánimo. Y hoy vemos a los discípulos de Jesucristo alegres, contentos. Hoy vemos a los discípulos de Jesucristo causando un cuestionamiento, causando una curiosidad, causando unas preguntas a los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan estaban tristes, estaban decaídos, no se sentían felices, no se sentían contentos. Los discípulos de Juan tenían a lo mejor a Juan, o Juan ya había muerto. Pero cuando vieron a los discípulos de Jesucristo, se preguntaban, ¿y por qué estos discípulos de Cristo no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Cristo no andan con caras tristes? No andan arrepentidos, no andan con penitencia. ¿Por qué andan tan alegres? ¿Por qué andan tan contentos? Y fueron a preguntarle a Jesús. Resulta que los discípulos de Jesucristo al mal tiempo le daban buena cara. Que los discípulos de Jesucristo andaban contentos, andaban con el Señor y lo celebraban. Los discípulos de Cristo de hoy día
Nos llamamos cristianos, nos llamamos creyentes, leemos la Biblia, vamos a la misa, hacemos oración, pero parece que andamos amargados, desanimados, tristes. Andamos no felices en la vida. Y entonces la palabra de Dios hoy nos va a enseñar que todo discípulo de Cristo debe andar contento, debe andar tranquilo, confiando en Dios. Se murió un familiar. ¿A dónde fue ese familiar? Pues a la casa de Dios. Se fue al cielo. Y si está en el cielo, ¿por qué andamos tristes? Tenemos una enfermedad. La enfermedad va a curarse en algún momento. Vamos a pasar de esa enfermedad. ¿Por qué andamos tristes? Padre, yo no me he sanado la enfermedad. Me dijeron que me iba a morir. ¿Para dónde va a ir usted? Para la presencia de Dios, para el cielo. ¿Por qué anda triste? Padre, mi papá se fue de la casa. Mi mamá se fue de la casa. Me abandonaron. Ahorita estás sufriendo. Llegará el momento en que eso olvidarás y pasarás y seguirás adelante. Se fue su esposo, se fue su esposa. Los discípulos de Cristo andamos de acuerdo a las circunstancias. Los discípulos de Cristo andamos, nuestro estado de ánimo depende de lo que esté sucediendo. Y eso no es así. No debe ser así. El cristiano debe tener el mismo temperamento siempre, en la buena, en la mala, en las que no son tan buenas. Debemos estar confiados en las manos de Dios. Lo que hacía Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero como ustedes y yo somos de acuerdo al tiempo, va a llover, saco el paraguas, va a nevar, saco el suéter, el abrigo, va a hacer sol, pues no me pongo mucha ropa, va a hacer calor, pues entonces enciendo el aire de la casa. De acuerdo al tiempo, ustedes y yo estamos actuando. El cristiano en la fe no debe actuar así. El cristiano en la fe debe tener la certeza de que Cristo está a su lado, de que el Señor está a su lado, de que Dios le acompaña, de que Dios le bendice, de que Dios le protege. El día en que ustedes y yo nos demos cuenta de esto, nuestra vida cambiará. Miren cómo hoy el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 14 nos lo enseña. Oído al tambor, paren la oreja y presten atención, que ustedes y yo debemos cambiar muchas actitudes. Y hoy el Evangelio nos enseña a que debemos cambiar. San Mateo 9:14. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús. Los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús. Miren, Juan el Bautista fue el que un día dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista andaba predicando de Jesús, andaba hablando de Jesús. Y los discípulos de Juan se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. Le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras que nosotros y los fariseos sí ayunamos? Los discípulos de Juan le fueron a decir a Jesús que observaban en sus discípulos algo. Veían en sus discípulos un detalle. Y lo que observaban en los discípulos era que no practicaban el ayuno. Miren, presten atención al Evangelio de hoy. Los discípulos de Juan no se acercaron a Jesús para pedirle un consejo. Los discípulos de Juan no se acercaron a Jesús para decirle que lo iban a seguir. Los discípulos de Juan no se acercaron a Jesús para pedirle una ayuda, una recomendación. No, se acercaron porque vieron que los discípulos de él estaban haciendo algo que no les gustaba. Estaban haciendo algo que no les parecía, que habían dejado de ayunar, que no ayunaban. Fíjense, los fariseos y los discípulos de Juan
tenían un tipo de ayuno. Y si usted lee, por ejemplo, el Evangelio del miércoles de ceniza, San Mateo capítulo 6, versículo 16, usted va a ver cómo Jesús dice que ellos ayunaban, los fariseos. Usted va a ver cómo ayunaban ellos, para que usted se dé cuenta que el tipo de ayuno que reclaman los discípulos de Juan era un tipo de ayuno de apariencia. Era un tipo de ayuno exterior. Era un tipo de ayuno que tenía que encorvar la cabeza, que tenía que agachar la cabeza, que tenía que decir estoy ayunando, que tenía que tener cara triste, desanimado, decaído, y toda la gente debía tener compasión porque estaban ayunando. Ahorita que comenzamos el tiempo de Cuaresma, la iglesia nos pide que ayunemos. Pero el ayuno de nosotros no debe ser como el de los fariseos. Que toda la gente se dio cuenta que yo ayuné. Que toda la gente se dio cuenta que yo no comí. Que toda la gente sabe, todo el mundo se da cuenta de que yo estoy ayunando porque pongo cara triste, porque ando diciendo por todos lados, porque digo no quiero comer delante de todos. Oigan, ¿cuál era el ayuno que los discípulos de Juan reclamaban? El ayuno de los fariseos, ¿cómo era? Oigan, Mateo 6:16. Cuando ustedes ayunen, no pongan caras tristes, como hacen esos hipócritas. Lo primero que era el ayuno para el discípulo de Juan y para el fariseo, era colocar la cara triste. Nadie me quiere, todos me odian, estoy ayunando. Tengo cara de pocos amigos. Ese es un ayuno de cara. Para que nadie se dé cuenta de que estoy ayunando, Jesús les enseña a sus discípulos. Los discípulos de los fariseos ayunaban con una cara triste, descuidando la apariencia de su rostro. Ustedes saben que es una cara triste. Para que la gente note que están ayunando. Entonces ellos ayunaban con la finalidad de que la gente, de que el pueblo, de que todos se enteraban que ellos estaban ayunando. El ayuno que hacían, el ayuno que vivían, era un ayuno exterior. A lo mejor dejaban de comer, a lo mejor hacían lo que mandaba la ley, pero la cara la cambiaban, la colocaban triste. Cuando vieron que los discípulos no andaban tristes, que los discípulos andaban con Jesús alegres y contentos, les molestó. Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que la gente no sepa que estás ayunando. Entonces Jesús les enseñó a los discípulos de él que cuando ayunaran no andaban tristones, no andaran dando lástima, no andaran por la vida mostrándole a todos con una cara de yo no fui, con una cara de pocos amigos que estaban ayunando. Cuando ustedes ayunen, lávanse la cara, perfúmate la cabeza. Oye, para que la gente no note que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces tenemos dos tipos de ayunos en este tiempo de Cuaresma. Un tipo de ayuno que harán los hipócritas, los fariseos, para que la gente se dé cuenta que están ayunando. Y otro tipo de ayuno que harán los discípulos de Jesucristo, que no será simplemente en una cara, sino será simplemente en el interior lleno de Dios, en un interior cercano a Dios. ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? ¿Por qué a tus discípulos no se les nota que ayunan? ¿Por qué a tus discípulos, cómo iban a saber ellos que no habían comido? No vivían en la misma casa. ¿Cómo iban a saber ellos que estaban ayunando si pocos se lo pasaban juntos? El ayuno se anotaba porque la cara se entristecía, porque andaban vestidos de sayal, porque andaban vestidos de ceniza, porque andaban dando lástima a los discípulos de los fariseos. Como no vieron eso en los discípulos de Jesús,
Entonces fueron a reclamarle y a decirle, ¿por qué no lo hacen? Entonces vemos en la palabra de Dios que los discípulos de Jesucristo verdadero van a ser señalados, van a ser juzgados, van a ser apuntados, van a ser criticados. Miren, eso de que haya gente, eso de que hayan personas, eso de que ahorita hayan personas diciendo, es que los curas son yo no sé qué, es que los curas son yo no sé cuánto, es que los curas son esto. Todo discípulo de Jesucristo va a ser expuesto a las críticas. Es que en la iglesia católica lo que hay una cuerda de sinvergüenzas. Dígame en Santa Rosa. Esos muchachos que andan con el Padre, esa gente que anda con el Padre, son esto. Todo discípulo de Cristo va a ser señalado. Es que yo no veo esto, es que yo no veo aquello, es que yo veo que los jóvenes esto, es que yo veo que los niños esto, es que yo veo que en la iglesia hay... Todo discípulo de Jesucristo va a ser señalado. Los señalamientos por parte de personas de fuera siempre lo vamos a tener. Siempre nos van a juzgar. Por eso cuando llegue una persona a colocarme chismes aquí en Santa Rosa, cuando llegan los chismosos a decirme cosas, a tratar de llenarme la cabeza de piojos, usted debería correr a este, usted debería sacar a aquel, usted debería colocar una norma aquí en la iglesia, que esto, que aquello. Yo me quedo callado, yo me quedo viendo. Y yo lo único que digo es, cuando el árbol da fruto, se le tira piedra, echen piedra, que aquí la recibimos, echen piedra. Y lo digo a la gente de Santa Rosa, que hay gente criticando, que hay gente señalando. ¿Por qué la gente que anda con el Padre no se viste bien? ¿Por qué la gente que anda con el Padre anda así? ¿Por qué la gente que anda con el Padre esto, el pato, la guacharaca, el chivo, la chiva, ahí está, y pare de contar? Oye, a Jesucristo le criticaban los discípulos. A Jesucristo le criticaban a las personas que lo seguían. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no ponen caras tristes? ¿Por qué no ayunan de esta manera? ¿Por qué no hacen las cosas así? Le querían colocar a Jesús normas en sus discípulos. Le querían colocar a Jesús condiciones en sus discípulos. Querían que Jesucristo guiara a los discípulos como a ellos le venía en gana. Y Jesús le dio un parado y le dijo, un momentico. Póngale cero, así no es. Escuche, un momentico. Oiga. ¿Cómo pueden, dice Jesús, llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? ¿Cómo pueden andar tristes los cristianos? ¿Cómo pueden andar en esa condición de caras largas los cristianos mientras que el esposo está con ellos? Y entonces Jesús enseña que todo cristiano, que todo creyente, que toda persona que lleve a Cristo cerca de sí y en su corazón no se va a preocupar porque lo critiquen. No se va a preocupar porque lo calumnien. No se va a preocupar porque levanten falsos testimonios. No se va a preocupar porque anden gente señalándolo. Su amistad con Dios es sincera. Su amistad con el Señor es real. Que vengan las críticas, que vengan las malas lenguas, que vengan los malos comentarios, y el discípulo de Cristo se va a mantener en pie, seguro y firme, porque no le va a trasnochar ni a quitar el sueño, porque alguien venga a criticarlo. ¿Cómo se le ocurre decir usted que lleven luto, que vengan a criticarlo, entonces anden decaídos, deprimidos, enlutados? Nadie me quiere, todos me odian. Los discípulos del Señor no ven que el novio está con ellos, y cuando el novio está en una fiesta, todas las personas andaban alegres, todas las personas andaban contentas. Los amigos del novio eran las personas que debían hacer que la fiesta se hiciera, que debían traer todo a la fiesta, a la celebración, que debían presentar ante el novio
todo lo necesario para que el novio no andara preocupado, para que el novio no andara estresado. Buscaban la comida, buscaban el vino, buscaban los músicos, buscaban los invitados, servían y arreglaban, se preocupaban, y el novio solamente se dedicaba a la celebración, a la fiesta. Los amigos del novio no pueden llevar luto mientras el novio esté con ellos. Cuando el novio no esté, cuando el novio les sea quitado, entonces sí ayunarán, sí andarán tristes. El día en que Jesús fue crucificado, les quitaron el novio. Los apóstoles andaban tristes, dispersos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y ahorita pronto vamos a recordar la Semana Santa, cuando Jesucristo fue crucificado, fue agarrado, fue apresado. Entonces los amigos del novio se sintieron tristes y guardaron luto, andaban escondidos. Oye, hoy la palabra de Dios nos enseña que la alegría nuestra, que la alegría del cristiano, que la alegría del creyente no depende de otra persona. Es que nuestra alegría no puede depender de alguien que venga a decirme: es que usted no sirve para nada. Entonces caí en depresión porque me dijeron no sirvo para nada. Esa alegría suya es falsa porque dependía de otra persona. La alegría suya no puede depender de que su esposo se haya ido de la casa. Porque si la alegría suya dependía de su esposo, entonces era una persona que tenía una alegría falsa. La alegría suya no dependía de que un familiar estuviera vivo y se murió y fue la presencia de Dios y ahora usted anda en depresión, decaído, angustiado. Padre, pero tengo derecho a llorar, claro que sí. Tengo derecho a entristecerme, claro que sí. Pero toda la vida no la puede pasar así, porque ya hay personas que llevan 2, 3 meses de que el familiar ha muerto y todavía no ha podido superarlo. La alegría debe ser puesta en Cristo. Que hayan personas que me traten mal, que hayan personas que no me quieran, que haya personas que me hagan la vida imposible, mi alegría no se la dejo en sus manos. Que me digan lo que me digan, que me traten como me traten. Mi alegría está en Jesucristo, que es el esposo que me está acompañando. Que ustedes y yo aprendamos en este día que nuestra felicidad y alegría debe estar puesta en las manos de Dios, no en las cosas de los hombres y no en los seres humanos, porque los seres humanos siempre traerán tristezas a nuestra vida. Dios siempre traerá dicha, paz y felicidad. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.